escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París el director del Museo del Hombre de París, el señor André Delpués. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Usted es arqueólogo, tal vez uno de los mayores especialistas franceses de la cultura amerindia. Fue responsable de las colecciones americanas del Museo del Quai Branly de París durante 12 años. ¿De dónde le viene esta pasión por la arqueología y sobre todo por el continente americano? Soy un pequeño especialista del Caribe, donde fui trabajando durante 8 años. Fue el director de arqueología de la isla de Guadalupe, que es una isla francesa en las Antillas Menores. Y en 1992 tengo la oportunidad de venir en el Caribe y para mí fue como una revelación. Y me parece que es una zona muy interesante para estudiar la historia de la humanidad y particularmente en el Caribe con los amerindios que fueron aquí durante miles de años y después la irrupción de los europeos, la esclavitud. Es un lugar donde se hace la primera mundialización y fue un lugar donde me fue como si enamorado de la América. Que además se ha especializado también en la cultura taína, ¿no? Sí, un poquito. Y he trabajado sobre estas culturas del Caribe. Los taínos son la gente que vivieron en las grandes Antillas Mayores, pero hay también caribes y otras personas que viven antes. Y después, como director de las colecciones de América en el Museo de Quai Branly, tengo la oportunidad también de estudiar todas las partes de América del Norte, del Sur y América Central también. El Museo del Hombre alberga más de 700.000 objetos de prehistoria, 30.000 de antropología biológica y hay también piezas latinoamericanas, ¿no? Tienen incluso un altar mexicano del Día de los Muertos. ¿Qué podemos encontrar de América Latina en este Museo del Hombre? Actualmente no tenemos muchas cosas de América del Sur y América Latina porque las piezas, por ejemplo, precolombinas, hoy que antes estaban en el Museo del Hombre, hoy están en el Museo de Quai Branly. Pero en nuestro museo, que es un museo de la actualidad, que un museo de sociedad, tenemos piezas de hoy. Y, por ejemplo, piezas etnográficas o piezas de arte contemporáneo de América. Y, por ejemplo, este altar de México es la ocasión para nosotros en la Galería Permanente de hablar de las fiestas de los muertos en México, por ejemplo. Uh-huh. La comunidad tehuelche de Argentina les ha pedido que les devuelvan un cráneo de un cacique, un cráneo que trajo a Francia un explorador, el conde Henri de la Vole, en el siglo XIX. No sé si tienen la intención de restituirlo o cómo está ese proceso. Es la historia de la antropología, no solamente en Francia, pero en toda Europa. En el siglo XIX, particularmente, y en el inicio del siglo XX, los antropólogos tenían la habitud de tomar piezas antropológicas y actualmente tenemos más de 30.000 restos humanos en el museo. Y, por ejemplo, tenemos piezas de América del Sur, como esta pieza de Tehuelche, y es una actualidad en todos los museos de hablar de restituciones, porque es una cuestión de ontología, una cuestión ética, y tenemos muchas discusiones con los gobiernos o con las comunidades para ver lo que hacer en el futuro. Pero había oportunidad en el pasado, por ejemplo, en el Museo del Hombre, de restituir algunas piezas. Sí, es el caso de la Venus de Otentot, ¿no? Que se restituyó su esqueleto a Sudáfrica, pero no sé si tienen ya una petición formal de Argentina para el caso del cráneo. Actualmente no tenemos, porque es una primera cuestión muy importante, es que para restituir primero hay que recibir una petición oficial.
o del gobierno de un país, por ejemplo de Argentina o Chile en este caso, y después o de las personas que son los descendientes de las personas. Y una pregunta muy importante es la identificación de los restos humanos, porque en muchos casos no sabemos quiénes son estas personas, y es el primer problema. Pero el caso del cráneo del Tehuelche sí está identificado, ¿no? Sí. Sí lo tienen identificado. Bueno, está a punto de terminar en el museo la exposición dedicada a los neandertales. Hasta hace bien poco se les presentaba como seres inferiores, ¿no?, a los sapiens. Y en esta exposición lo que pretenden es un poco desmontar, ¿no?, esta mentira histórica. Es una misión de nuestro museo de mostrar la realidad y no las imágenes que las personas tienen en su cabeza. Y en el caso de Neandertal, durante muchos años, se parece que Neandertal es como un hombre, un bruto, cerca del mono, y hoy se ve que con la actualidad científica el Neandertal no es tan diferente de nosotros y tenemos un poco de sangre de Neandertal en nuestros cuerpos, y Neandertal es otra humanidad, pero no inferior, es otra humanidad, y debemos cambiar la visión racista al final de Neandertal como un bruto más cerca del mono que del hombre de hoy. De hecho, en la exposición tienen una reconstrucción de una mujer neandertal, ¿no?, vestida con ropa actual, ¿no? Sí, hay esta restitución y es muy interesante de ver la reacción de la gente, porque si se encuentra esta mujer en el metro, en la calle, no se puede reconocer como una neandertal, no es tan diferente de nosotros. Incluso ahora se sabe que, como decía, se mezclaron, ¿no?, los sapiens con los neandertales en Europa y con los denisovanos en Asia, y depende de dónde vengamos, pues tenemos un porcentaje mayor o menor de gen neandertal o de denisovano. ¿Esto quiere decir que no venimos de la misma especie? La visión hay que cambiar también. Somos todos somos mezclados. Y todos somos africanos. Es la primera idea que debemos haber en la cabeza. Que todos, el nacimiento del hombre es en África, y a este tiempo los africanos que estábamos, ¿sí se dice? ¿Sí? Estamos negros o morenos, y al final hay migraciones en toda la Asia, Europa y al final en América, y hay durante todo el tiempo un mezclaje, y todos somos una mezcla y hemos nacido todos en África. No hay ningún poblamiento puro o una visión, es una visión racista, no es una visión ideológica, no es una visión científica. Pero justamente el hecho de que haya más genes de Neandertal en unos cuerpos que otros, ¿esto no abre la puerta a una lectura racista de estos hallazgos antropológicos, que sería muy peligrosa además? Sí, es que hacer cuidado sí. Con los estudios genéticos, porque se puede tener una visión muy racista de decir tú tienes 25% de África o de Asia, pero somos mezclados y hay que ser muy prudentes. Sí. Bueno, cambiamos de asunto. Este mes se celebran los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que se firmó justamente en el Palacio Chaillot, que es donde está el Museo del Hombre. Una declaración inspirada en la de la Revolución Francesa de 1789. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse. Palabras del francés René Cassin, uno de los autores de esa declaración. Se trata de la protesta más necesaria y firme de la humanidad contra las atrocidades y la opresión. 70 años después se violan a diario los derechos humanos, señor Delpuech. No sé si Cassin levantara la cabeza, ¿no?, y viera este panorama, ¿no?,
que diría, ¿no? Me parece que la situación de hoy es muy, muy peligrosa y hay que estar muy vigilante, porque la situación me parece con algunos comparaciones dentro de los años 30, antes de la guerra, y con el fascismo, el nazismo, a este tiempo. Hoy hay integrismo, sobre todo la tierra, hay visión muy fascista y hay que ¿cómo se dice? Gritar. Que gritar que los derechos humanos son muy importantes, y es porque he decidido para este cumpleaños de hacer muchos eventos en el Museo del Hombre para mostrar a la gente que es una actualidad y hay que pensar a esta situación de violación de los derechos humanos. Justamente para celebrarlo, dan a interpretar a varios artistas artículos, ¿no?, de esa declaración. Sí. Vamos a hacer diferentes eventos y particularmente exposiciones de fotografías, por ejemplo, del famoso fotógrafo Sebastião Salgado, y también de street artist. Y la idea fue de darles artículos de la Declaración Universal y de ilustrar estos artículos con una fotografía o con una obra de street artist. Y también con ocasión de este 70 aniversario, el Museo del Hombre también dedica un espacio a las migraciones y publican un manifiesto recordando que la historia está hecha de movimientos de personas, y también desmintiendo la tesis de una parte de la sociedad que hoy piensa que estamos ante la ola de migrantes más importante y que esto se trata de una invasión, ¿no? La inmigración actual no ha sido la única, ni mucho menos la más grande, ¿no? Todos somos migrantes, todos, porque es la esencia de la vida, que con un ser humano se pueden mover, y toda la historia de nuestra sociedad y de la humanidad es movimientos, y los migrantes de hoy son los últimos de migrantes desde hace miles de años, y hay que, con esta publicación, de mostrar a la gente que la actualidad de hoy no es única, o no es una visión muy deformada con la ideología, particularmente de decir fuera los migrantes. No, todos somos migrantes. Pues muchísimas gracias, señor André Delpués, director del Museo del Hombre de París, por haber venido hasta nuestros estudios. Un placer. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.